Sí. Yo las tengo, Diego. Sí, comencemos. Bueno. Entonces, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy estudiosos, muy juiciosos en casa, guardando la cuarentena y asistiendo a todas las clases virtuales. Las circunstancias nos han obligado a que las cosas sean así, pues entonces tenemos que ponerle cara, como dicen los españoles, y echarle ganas, como dicen los mexicanos, y nosotros pues seguir adelante, como decimos los colombianos. Bueno, empecemos, Diego, por favor. La siguiente. Bueno, el interrogatorio en el caso de la semiología que tiene que ver con todo el sistema endocrino es muy importante. La conducta del paciente, incluso los tonos de voz. Uno de los profesores míos, de esos clínicos bien avesados, decía que era capaz de diagnosticar a un paciente con hipotiroidismo solo con saludarlo, porque la voz del paciente hipotiroideo pues adquiere algunas características especiales. Bueno, entonces sigamos, Diego. Y hay unos síntomas que pueden compartir varios trastornos de las glándulas, como son cefalea, trastornos digestivos, artralgias, intolerancia al calor, trastornos en la motilidad intestinal, con diarrea, con estreñimiento, astenia, puede haber pérdida o ganancia de peso, también pueden haber polidipsia y poliuria, y algunas alteraciones de tipo psicológico o psiquiátrico. Esas pueden estar presentes en la afección de una o más de las glándulas que componen el sistema endocrino. ¿Sigue? Tú estás en qué? Indiana, que apenas termina los llanos. La siguiente, Diego. Bien, entonces en esta es para insistir en que la herencia endocrina también puede jugar un papel muy importante y que debemos tener todos esos datos a mano cuando estamos haciendo la anamnesis y estamos construyendo la enfermedad actual. Que como ya se les ha dicho en repetidas ocasiones, pues la enfermedad actual debe ser lo más completa posible, con una descripción cronológica y detallada de cada uno de los síntomas y signos que presenta el paciente. Sigamos. En los exámenes físicos, pues también hay algunas alteraciones del sistema endocrino que podemos, a través de la palpación o del examen físico, tener datos sobre las glándulas que estamos examinando, como es el caso de la glándula tiroides. Ya cuando vimos la clase de cabeza y cuello, dijimos de las maniobras para palpar la glándula tiroidea. Y con ello, pues entonces nos enteramos a través de la palpación si la glándula tiene tamaño normal, si está agrandada, si tiene nodulaciones o alguna otra cosa que nos haga pensar en alteración de esta glándula. Y lo mismo podríamos pensar de los testículos. Si los testículos son de buen tamaño, si por el contrario son atróficos, si no están ocupando la bolsa escrotal, como ocurre en los casos en que hay no descenso de los testículos hasta la bolsa, y también cuando hay alteraciones dolorosas o la presencia de alguna nodulación o tumoración testicular. Siguiente. Y en los exámenes paraclínicos, pues hablando de endocrinología, los número uno son la determinación de las hormonas que correspondan al órgano que estamos estudiando. Si estamos mirando la hipófisis, pues entonces habrá algunas
hormonas que tenemos que cuantificar. Si estamos hablando de la tiroides, pues ya saben que tenemos que mirar cómo está la TSH, la T3 y la 4, y si miramos las suprarrenales, pues entonces tenemos que mirar el cortisol y la hormona ACTH. Y aparte de eso, pues entonces habrá algunos otros exámenes que también nos ayuden a conformar un diagnóstico de alteración de las glándulas endocrinas. Entonces debemos tener un hemograma, una velocidad de sedimentación globular, la glicemia en ayunas, el examen de orina, un electrocardiograma y una radiografía del tórax o del cráneo cuando estas se requieran. Siguiente. ¿Recuerdan ustedes de la glándula hipófisis que está localizada en la base del cerebro y en la base del cráneo? La glándula hipófisis está compuesta por dos porciones distintas, que es la anterior y la posterior. Tiene un tallo y a través del tallo establece las conexiones con el hipotálamo. Y en el hipotálamo, pues entonces están todos los núcleos que están enumerados en la diapositiva de 1 a 10, comenzando con los preópticos y terminando con el mamilar. Entonces, la hipófisis tiene una estrecha relación con el hipotálamo a través de conexiones nerviosas y a través de conexiones vasculares, porque entonces ahí habrá un suministro de sangre, una circulación venosa y unas células que son neurosecretoras y que son importantes para el funcionamiento de la glándula. Pero hablando exclusivamente del hipotálamo, pues entonces hay que ver que es quien controla muchas de las actividades que son vitales en el organismo, como comer, beber, la regulación de la temperatura, dormir, el comportamiento afectivo y la actividad sexual. A veces nos olvidamos del hipotálamo y no lo tenemos presente, pero fíjense que tiene unas funciones que son muy importantes y que tienen que ver con el bienestar físico de las personas, ¿sí? Por ejemplo, esto, el comportamiento afectivo, el sueño, descansar para nosotros y dormir adecuadamente, pues es muy necesario para poder desarrollar las actividades cuando estamos en el periodo no diurno, es decir, en los periodos de vigilia. Y hay algunas alteraciones hipotalámicas que, por ejemplo, se daña alguno de estos núcleos y el paciente pierde la capacidad de sentir sed. Y entonces no toma líquidos y eso pues conduce a los trastornos hidroelectrolíticos que pueden generarse con esta situación. La siguiente, Diego. Esta diapositiva pues vuelve a recalcar lo que estábamos diciendo, el sistema hipofisiario con el sistema neurohipofisiario, las relaciones que se establecen entre ellos. Olvidé mencionar antes que la porción posterior de la hipófisis, pues entonces tiene otras funciones porque tiene otras hormonas que están allí concentradas. Entonces, en la parte anterior es lo que llamamos la adenohipófisis. Si miran la diapositiva abajo en azul, está entonces en inglés la hormona de crecimiento, la ACTH, que es la que estimula las glándulas suprarrenales, la TSH, que va a ejercer su efecto sobre la glándula tiroidea, la FSH, que es responsable de la maturación de los folículos, la hormona luteinizante, que mantiene el folículo durante parte del ciclo menstrual, y la última es la prolactina. Todas esas hacen parte de la adenohipófisis y ellas pues entonces se relacionan con un órgano diana o un órgano efector y con ellas mantienen un sistema de retroalimentación negativa. Por ejemplo, tomemos como ejemplo la TSH. La hormona estimulante de la glándula tiroidea actúa sobre los folículos de la tiroides y estimula la formación de las hormonas tiroideas. Recuerdan que para que se forme la tiroxina, entonces se forma de fragmentos que son mono, di y tri, y si hay 4, pues entonces se llaman tetra. Cuando hay suficiente hormona tiroidea circulando, T3 y T4, sabiendo que la T3 es la forma activa, entonces envía una señal, siendo hay suficiente T3 circulando, y la hipófisis recibe esa señal y disminuye la secreción de la TSH, y así se mantiene el balance. Lo mismo pasaría con la hormona luteinizante, con la FSH, con la hormona
hormona de crecimiento y todas las demás. Entonces, en ellas existe un mecanismo de feedback negativo. En la neurohipófisis, lo que vamos a tener es la hormona antidiurética y la oxitocina, que ellas tienen otros efectos muy importantes. La ADH tiene que ver con la regulación de la reabsorción de líquido a nivel renal, y la oxitocina pues va a estimular la secreción láctea en las glándulas mamarias y a regular el movimiento de los músculos en el útero. Cuando hay un útero embarazado y tenemos que hacer el trabajo de parto. La siguiente, Diego. Bien, entonces aquí están otra vez las hormonas hipotalámicas. Lo que producen son factores de liberación que actúan sobre la hipófisis, donde se van a producir las hormonas hipofisiarias. Ellas, a su vez, tienen una célula blanco, como dijimos, sobre un órgano donde van a actuar y tienen una acción fisiológica. La TRH es la hormona estimulante, el factor de liberación de tirotropina. Y la tirotropina la producimos en la hipófisis, que se llama la TSH, y va a actuar en las células tirotropas y estimula la formación en esas células foliculares de T3 y T4 que les acababa de explicar. En el hipotálamo, entonces, están las que son las hormonas o los factores de liberación de hormonas que van a actuar sobre las gónadas, bien sea la FSH o la LH, que actúan entonces sobre los folículos ováricos y en el testículo, en las células de Leydig, van a favorecer la espermatogenia. Entonces, a su vez, son responsables de la ovulación, de la formación del cuerpo lúteo, de la producción de estrógenos, de progesterona y de la testosterona por los testículos. Hay un factor liberador también de la adrenocorticotropa que va a hacer que haya síntesis de andrógenos y glucocorticoides en las glándulas suprarrenales. La hormona de crecimiento también tiene su factor de liberación que viene del hipotálamo y se produce la hormona de crecimiento que va a estimular el crecimiento corporal, la secreción de otras sustancias, la lipólisis, y inhibe la acción insulínica. Como inhibe la acción insulínica, entonces la hormona del crecimiento es una de las que hace parte del grupo que se llaman hormonas contrarreguladoras de la insulina. Está también la somatostatina, que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento por las células somatotropas. Y hay una que inhibe la producción de prolactina por parte de la hipófisis. Ellas van a actuar sobre las glándulas mamarias y lo que hacen es producir la leche, la secreción de la leche materna y estimular entonces la secreción de la leche cuando viene el estímulo de succión por parte del bebé en la fase lactante, que se requiere de ese estímulo para que entonces se produzca el circuito de estimulación que termina con la contracción de los acinos mamarios y la producción de la leche. Sigamos. La siguiente, Diego. Eso. Entonces hay algunas lesiones que son muy extensas que pueden aparecer ahí en la hipófisis. En la imagen que están viendo y señalado por la flecha amarilla, pues entonces está una hipófisis que ha crecido muchísimo. Eso es una cosa exagerada, por supuesto. Entonces ese es un adenoma hipofisiario con un crecimiento grandísimo que debe tener ya también incluso manifestaciones oculares, porque recuerden que por ahí está pasando el quiasma óptico y con una lesión tan grande pues ya debe haber compresión del quiasma y manifestaciones de ese tipo. En la imagen que está del lado derecho pues también se ve una lesión quística que está ocupando la silla turca, que es sobre la que asienta la glándula hipófisis, y esa imagen hiperdensa es probable que haya tenido algún sangrado. La siguiente. Bueno, entonces, como un resumen. Abuelito, ¿me dejas hacer ahí para conectar el celular y te pasas por acá? ¿Aló? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya. ¿Ya? Bueno.
Entonces les decía que como resumen, entonces la hipófisis es una glándula muy pequeñita que pesa solo 0,5 gramos, que tiene un tamaño de 12 por 8 milímetros, que tiene unos componentes funcionales que están en el lóbulo anterior o en la hipófisis y en el lóbulo posterior o la neurohipófisis, que es también como se llama. Y su función principal pues es el control endocrino y neuroendocrino. Sigamos. Esa es una de las diapositivas que habíamos puesto allí, era nuevamente para mirar la irrigación, el tallo y la configuración anatómica, pero ya hemos dicho la mayor parte de esas cosas. Sigamos, Diego. Nuevamente, todas las hormonas entonces que produce la hormona del crecimiento que va a actuar sobre los huesos, la ACTH sobre las suprarrenales, la TSH sobre la tiroides, la FSH y la LH sobre testículos y ovarios, la prolactina sobre las glándulas mamarias y en la neurohipófisis la oxitocina que va a actuar sobre el útero y las glándulas mamarias también, y la hormona antidiurética que tiene su órgano efector en el riñón para la retención de líquidos y mantener la hidratación corporal. Siguiente. Vamos a mirar cada una de ellas y cómo se alternan. En términos generales, todas estas hormonas que hemos mencionado, sus alteraciones pueden ser por defecto o por exceso. Comenzando con la hormona del crecimiento, la somatotropina, entonces dijimos que entre sus acciones, pues incrementa la mitosis de los huesos y de los músculos esqueléticos, lo que hace que la armazón corporal, conformada por músculos y huesos, pues entonces crezca, y de ahí su nombre, hormona del crecimiento. Pero también tiene una acción sobre los órganos. En la lista están el corazón, el páncreas, el hígado, los riñones, porque también ellos necesitan crecer a medida que crece el tamaño corporal. Imagínense que un recién nacido pues tiene su hígado, riñones, corazón y páncreas, pero tienen un tamaño adecuado a su peso y talla. Y si alguien alcanza una estatura de 180 centímetros, pesa 90, pues entonces también todos sus órganos internos han crecido por acción de la hormona somatotropina. ¿Cómo determinamos si tenemos en el rango normal? Pues entonces se puede hacer por técnicas de radioinmunología o radioinmunoensayo y deben estar en un valor superior a los 5 nanogramos por mililitro o alrededor de los 5 nanogramos por mililitro, porque ya veremos que cuando excede en números, pues entonces tenemos problemas con esta hormona. La siguiente. La hormona estimulante de la tiroides, pues estimula el crecimiento de las células tiroideas y produce y libera la tiroglobulina y las hormonas tiroideas. ¿Cómo la exploramos? Pues determinando el nivel de la tiroxina y la reserva hipofisiaria de tirotropina. La reserva hipofisiaria de tirotropina se puede establecer a través de la hormona estimulante de la glándula tiroidea, o sea, la TSH. Y siempre debe haber entonces unos rangos de normalidad de la TSH. Entonces se considera en microunidades internacionales que entre 1.5 y 4.5 es el valor normal de la TSH. Cuando está por debajo de este valor decimos que la TSH está baja. Cuando está por encima de 4.5 hasta 10 lo consideramos como un valor aumentado, pero no en cifras muy grandes, y si la T3 y la T4 están normales, ahí es cuando aparece el hipotiroidismo subclínico, pero cuando está por arriba de 10 decimos que la TSH está muy aumentada. Con respecto a las dosificaciones o cuantificación de T3 y T4, pues entonces hay unas que son T3 y T4 totales y otras que son libres. Cuando son totales están unidas a proteínas y libre, pues sin estos moléculas que son las que sirven como transportadores para llegar a todos los tejidos y ejercer allí su efecto. Sigamos. En el caso de las glándulas suprarrenales, pues entonces la ACTH lo que va a hacer es estimular la secreción de los glucocorticoides y de los gonadocorticoides en la corteza suprarrenal. Y la exploración pues se hace con pruebas de hipoglicemia insulínica, pero también se puede determinar la ACTH y se puede determinar el cortisol, que es una prueba. Como el cortisol obedece a un ciclo circadiano, pues entonces tiene unos valores en ayunas y tiene otros valores al final del día. Y siempre será útil obtener esas dos cifras. La siguiente.
En las hormonas gonadotropínicas, pues entonces están la folículo estimulante y la luteinizante. Más importante la folículo estimulante porque es la que va a estimular al ovario para que haya el desarrollo del ovario, del folículo ovárico y se produzca entonces las células germinales. Y en el testículo del hombre, pues favorece la espermatogénesis. Entonces, esa es la que, por decirlo así, es la hormona de la cual depende la reproducción de la especie. Porque si no hubiera hormona folículo estimulante, no se desarrollarían los folículos y el óvulo no se produciría y tampoco se producirían entonces los espermatozoides que se forman en el testículo. Por su parte, la hormona luteinizante lo que hace es regular la maduración del folículo ovárico, es responsable de la ovulación, de la formación del cuerpo lúteo y de la secreción de andrógenos. Recuerden que también es efecto de la producción de los andrógenos. Se determinan las concentraciones plasmáticas, entonces hay exámenes también de radioinmunoensayo para saber qué cantidades tiene una persona a la que estamos examinando de la FSH y de la LH. Hay que tener en cuenta en las mujeres en qué momento del ciclo menstrual se hizo, si se trata de mujeres en etapa reproductiva, que va más o menos desde los 14 a los 45 años, entonces toca que saber si está en la primera mitad del ciclo menstrual o en la segunda mitad, porque ahí los valores van cambiando. No así cuando se trata de mujeres en etapa posmenopáusica o en niñas que no han llegado todavía al desarrollo de los órganos sexuales. La siguiente. Y claro, cuando tenemos aumento de la LH y de la FSH en una niña menor de 12 años, pues entonces ahí el diagnóstico es de una pubertad precoz. La prolactina lo que hace es que promueve el desarrollo de la glándula mamaria, inicia la formación de la leche y también se puede determinar claramente a través de las técnicas de laboratorio los niveles de prolactina. Hay una entidad muy reconocida que son los prolactinomas, y los prolactinomas, de acuerdo con su tamaño, entonces se dividen en microprolactinomas o macroprolactinomas. Y la principal manifestación de esta enfermedad pues es galactorrea, que puede ocurrir en hombres y mujeres. Entonces son mujeres que tienen secreción láctea en sus glándulas mamarias fuera de un periodo de lactancia. Es normal que durante la lactancia pues haya producción de leche, pero fuera de esto no es normal. Entonces siempre hay que determinar si la paciente o el paciente tiene la prolactina elevada. Casi siempre por el hecho de estar localizado ahí en la hipófisis y el crecimiento del adenoma que produce la prolactina se acompaña de cefalea y algunas veces de alteraciones visuales. El cuadro clínico del hiperprolactinoma. La siguiente. Y hay otros síndromes que se llaman adenohipofisiarios, que son los síndromes de hiperfunción y los síndromes de hipofunción, como ya les habíamos dicho. Entonces, para el caso de la hormona de crecimiento, si tenemos hiperfuncionamiento o hipersecreción de hormona de crecimiento por parte de la hipófisis, pues entonces vamos a tener, si se trata de la edad adulta, como primera manifestación la acromegalia, pero también puede haber enfermedad de Cushing o puede haber hiperprolactinemia, en los casos de que sean la ACTH o la prolactina las que estén afectadas. Y cuando hay defecto en la producción de estas hormonas, pues entonces podría aparecer el hipohipofisiario, el hipopituitarismo o el panhipopituitarismo. El hipopituitarismo lo denominamos es cuando se determina que una hormona es la que falta. Si por el contrario faltan todas, quiere decir que toda la adenohipófisis quedó comprometida. Y esto puede ser, por ejemplo, estábamos hablando antes de los adenomas de la glándula, que son productores de prolactina. Entonces estaríamos en una hiperprolactinemia. El tratamiento definitivo es hacer una cirugía. Entonces, a través de la nariz y de la esfenoides se llega a la base del cráneo y allí la silla turca pues se puede sacar el adenoma, pero algunas veces el adenoma también se va con toda la glándula. Entonces, lo que tenemos ya es una hipofisectomía. Y como no hay hipófisis, pues entonces faltan todas estas hormonas que hemos estado enumerando y el paciente llega a un estado de panhipopituitarismo. La otra condición en la que puede ocurrir un panhipopituitarismo
pituitarismo es cuando se irradia la base del cerebro por alguna otra razón, o cuando ocurre una necrosis de la glándula causada por una hipotensión que produce a través del paso del tallo en la glándula, y la glándula se muere porque se necrosa. Entonces, en esos casos también hay un panhipopituitarismo. Hay un cuadro descrito que lo veremos un poquito más adelante, que se llama el síndrome de Sheehan, que ocurre en las mujeres en el posparto. Sigamos, Diego. Bien, entonces ya empecemos a ver los trastornos específicos. Entonces, el primero de ellos es la acromegalia. La acromegalia ocurre cuando hay una hipersecreción hipofisial, hormona del crecimiento, luego de que los huesos hayan terminado su etapa de crecimiento óseo. Entonces, los núcleos de crecimiento que están localizados en la metáfisis de los huesos ya se han sellado y ya no hay chance de que los huesos crezcan. Antes de ese periodo del estímulo, lo que hace es que crecemos y los huesos largos pues se alargan y los huesos planos pues también adquieren su tamaño. Esa hipersecreción pues entonces produce las características en la facies que vemos, por ejemplo, que está colocado en la foto arriba a la derecha, y lo que hace es que está comparando el tamaño de su cabeza, de su cráneo y de su cara con una persona normal. Noten la prominencia frontal, la nariz grande y ancha y la prominencia mandibular. La prominencia por encima de los ojos, supraorbitaria. También puede aparecer macroglosia y otras características que son muy características de la acromegalia. Entonces se produce por una excesiva producción de somatotropina. Si es menor de los 25 años, entonces lo que hace es que se produce un gigantismo, porque entonces la persona sigue creciendo. Hay engrosamiento de los tejidos blandos, los huesos planos, hay un pronatismo, macroglosia y discromías circunscritas, como un color que se ha denominado moreno aceitoso. También puede haber un aumento en el diámetro anterior del tórax, pueden aparecer cambios artrósicos, las manos y los pies son grandes de una manera desproporcionada. El aspecto del paciente que tiene acromegalia es muy característico y es muy llamativo. Cuando ustedes vean un paciente con acromegalia, casi que inmediatamente con la primera mirada pueden decir que esta persona no es normal, porque tiene una cara muy grande, porque tiene una prominencia de la mandíbula, porque tiene las manos grandes, eso que es muy fácil de determinar, pero hay que comprobarlo porque entonces al paciente hay que hacerle una determinación de la hormona del crecimiento y mirar cómo está la glándula hipofisiaria. Y para eso, pues entonces, lo más indicado es hacer una resonancia magnética de esa área del hipotálamo y del área hipofisiaria. Y ahí se hace el diagnóstico. La siguiente. Por el contrario, cuando falta la hormona del crecimiento, pues entonces tenemos el caso del enanismo hipofisiario. Arriba a la derecha, un personaje para los aficionados al cine, pues entonces reconocen fácilmente que tiene muy baja talla, aunque el crecimiento de las extremidades, de la cabeza y del tronco son proporcionables o proporcionados al tamaño, ¿no? Pero lo que hay es un crecimiento detenido, crecimiento lento después de los 5 años, puede también acompañarse de un gasto urinario excesivo, la baja talla y la ausencia en el retraso de los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios. Y la exploración, pues entonces, se hace con las medidas, midiendo la talla, el tamaño de los brazos, el tamaño de las extremidades. Se puede complementar también con radiografías de mano y de la cabeza. Las radiografías de mano son muy importantes porque establecen la edad ósea del paciente. La medición de la hormona del crecimiento, obviamente, y también hacer una resonancia magnética para mirar cómo está la hipófisis. En general, las características clínicas son las que aparecen en el recuadro de abajo a la derecha. Tienen una cara pequeña, un menor tamaño de los pies y de las manos, que parecen cuadradas, hay una acumulación adiposa facial y en el tronco. Y ellos tienen también trastornos disglucémicos, generalmente presentan episodios de hipoglicemia. Las extremidades inferiores pues pueden tener deformidades, como en paréntesis,
pero eso es porque ocurre un lleno algo, no, al contrario. Y entonces ellos pueden tener una inteligencia y un desarrollo normal de sus funciones cognitivas. Esas no se van a ver alteradas. Así que todos los enanos no están en el circo ni en las películas como el actor que aparece aquí. Sigue, por favor, Diego. El síndrome de Cushing también tiene unas características muy importantes, y en este caso es el síndrome de Cushing originado en la glándula hipofisiaria por una hipersecreción de la ACTH. Entonces, las características más importantes son que el rostro está redondeado, que es lo que denominamos como la cara de luna. Hay hinchazón del cuello, entonces aparece una joroba en la parte inferior de la nuca y superior del tórax. El paciente puede tener taquicardia e hipertensión. En el abdomen hay una prominencia abdominal y hay también la presencia de estrías. Puede haber atrofia muscular y en esos casos, pues entonces también puede haber una obesidad con una distribución grasa diferente a una distribución grasa de una persona normal, si por ejemplo habláramos de las mujeres. También presentan intolerancia a la glucosa y pueden presentar exoftalmos, y en las pruebas de laboratorio pues encontramos entonces que el cortisol está suprimido porque es la ACTH la que está aumentada. Este es en el caso del síndrome de Cushing originado a nivel hipofisiario. Cuando el síndrome de Cushing se produce es por un adenoma de la glándula suprarrenal. Entonces, en cuanto a las hormonas, vamos a tener la cuantificación al revés. Vamos a tener entonces, es un cortisol muy alto y una ACTH suprimida. Entonces va a estar en valores muy bajos. En ese caso consideramos que es un síndrome de Cushing primario que depende de la glándula, y en el otro es secundario porque depende de la ACTH. Pero en fin, que las manifestaciones clínicas y todas las características del paciente son exactamente iguales. ¿Seguimos? La hiperprolactinemia, pues entonces ya lo habíamos charlado algo, diciendo que los pacientes lo que tienen es galactorrea. Hay una hiperplasia de las glándulas secretoras de la leche en los senos, por eso va a haber producción láctea. Son adenomas que son secretantes y hay, se los había mencionado, cefaleas, alteración del campo visual, pero se acompañan también de amenorrea, galactorrea, esterilidad, rigidez, y en los hombres todas las anteriores, más ginecomastia e impotencia y disminución de la libido. El apetito sexual se pierde. Sigamos. Dijimos antes que el hipopituitarismo es cuando hay un déficit de alguna de las hormonas, pero que cuando están todas comprometidas llamamos panhipopituitarismo. En el caso del panhipopituitarismo, pues entonces vamos a tener manifestaciones de todas las glándulas y vamos a necesitar para el tratamiento, pues entonces la suplencia de todas las hormonas tiroideas, de hipofisiarias, perdón. Pero pues eso depende de la edad en que se presente esta situación. Les había mencionado el síndrome de Sheehan, entonces ocurre en una mujer pues, que ya está en edad reproductiva, que tiene todos sus caracteres sexuales perfectamente desarrollados, tanto que le ha permitido tener un embarazo, y lo que pasa es que en adelante, pues entonces lo que se manifiesta principalmente es que hacen amenorrea, una amenorrea secundaria, y comienzan a aparecer síntomas generalmente de la glándula tiroidea, entonces se manifiesta también como un hipotiroidismo. Pero pueden aparecer otras cosas como que haya atrofia gonadal, que el paciente tenga impotencia también, pérdida del vello púbico, etcétera, etcétera. Sigamos. Diego, cuando lleguemos al minuto 40 se va a interrumpir y toca que reconectarse. Sí, ya casi acá, si quiere dejamos acá y continuamos, hacemos otra reunión. No le copio. Ya que un minuto, si quiere volvemos a iniciar. En este momento, ya habíamos mencionado que queda menos de queda como 30 segundos, ya se va a cortar. Bueno, entonces íbamos a hablar de la neurohipófisis, ya lo mencionamos, pero cuando hay compromiso de las hormonas de la neurohipófisis, pues entonces lo que se produce es la diabetes insípida.
cuando hay una falla en la producción de la hormona antidiurética. Y ocurre cuando los riñones no pueden concentrar entonces la orina normalmente por falta de esta hormona. Y esa diabetes insípida es central, o una diabetes insípida nefrógena, que esa es otra razón por la cual puede ocurrir la diabetes insípida. Pero hoy el problema está en los riñones, que no son capaces de responder al efecto de la hormona antidiurética. Los síntomas principales son la poliuria y la polidixia. También hay falta de sudación. Obviamente que esto conduce a una deshidratación y habrá resequedad de la boca, y pueden aparecer fiebre y estados de confusión. Estos estados de confusión pues entonces pueden estar relacionados más con la alteración hidroelectrolítica que presenta el paciente. Se hace la determinación, ya se puede hacer la determinación de la ADH o vasopresina, también se determina así, pero hay algunas otras pruebas, como la prueba de la sed, el test de carbamazepina o el putrescina. Eso se hace en laboratorios especializados. Pero se determina entonces que en un paciente que tiene esos síntomas, que son poliuria y polidixia, cuando nosotros normalmente lo que nos deben hacer pensar es que el paciente tenga un estado de aumento en la osmolaridad del plasma, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los estados de hiperglicemia. Sobre todo en la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Entonces, las manifestaciones son de poliuria y polidixia. Pero resulta que la glicemia está normal, entonces eso nos debe llevar a sospechar de que el problema no está allí, sino que está en la hormona antidiurética. Entonces tenemos que determinarlo o hacer algunas de estas pruebas. Sigamos, Diego. Y con respecto a la oxitocina, pues entonces ella, ya les había mencionado, interviene en el proceso de la lactación. Por parte del bebé existe la succión, que estimula la secreción de la neurohipófisis de la oxitocina. Esta estimula los alvéolos mamarios y entonces se inyecta la leche hasta los conductos de los cuales podrá extraer el niño nuevamente a través de succión, pues la leche. Y en el caso del parto, pues entonces contrae el músculo uterino durante el trabajo de parto. El diagrama de abajo a la izquierda, entonces, lo que está mostrando es cómo el cuello uterino va borrando, quiere decir que va perdiendo su espesor y luego va dilatando, y la cabeza del feto colocada ahí también ejerce un estímulo. Y el músculo uterino pues se va contrayendo rítmicamente, que eso es lo que se llama el trabajo de parto o los dolores de parto que llaman las señales. Sigamos. La tiroides. Esta es una glándula pues, que está localizada en la parte anterior del cuello, en relación con el cartílago tiroides, conformada por dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, y un tercer lóbulo que aparece en algunas personas, en otras no, que se llama el lóbulo piramidal. Cada uno de los lóbulos tiene una irrigación distinta y están en relación con otra glándulita que aparece por ahí, que es la paratiroides. Las paratiroides normalmente son 4 y estarán localizadas por detrás del lóbulo superior e inferior de cada uno de los lóbulos. Las relaciones anatómicas pues, se pueden ver en el diagrama del lado izquierdo. Sigamos. Y la semiología que tenemos que ver de la glándula entonces es o porque nos falta secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4 o porque las producimos en exceso. Y obviamente pues eso nos conduce a dos estados clínicos opuestos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Sigamos. En el caso de la hiperfunción hay unos síntomas muy clásicos que el paciente tiene y unos signos al examen. Hay pérdida de peso, el paciente refiere irritabilidad, nerviosismo, a veces dice que tiene las palpitaciones, puede referir disnea, calor, manifiesta caída del cabello, hay insomnio, puede tener debilidad muscular. En general, un paciente hipertiroideo es un paciente que empieza a perder peso sin estar haciendo dieta para reducir su peso, que tiene manifestaciones de ese tipo como que dice que está muy nervioso, que presenta sudoración en las manos, que siente taquicardia. Y muchos de ellos
tienen lo que presenta la foto, que es el exoftalmos. El exoftalmos ocurre porque detrás de los ojos y en los músculos extraoculares empieza a depositarse mucopolisacáridos y aumenta de tal manera que empuja hacia adelante el globo ocular. En algunas ocasiones es de uno solo de los dos ojos, pero lo más frecuente es que sea bilateral. Puede ser asimétrico, comprometer más un ojo que otro. Eso se puede determinar por las medidas que se hacen a través de la tomografía para determinar con exactitud el exoftalmos y mirar en un seguimiento posterior el tratamiento que tanto ha podido hacer. Entonces, en general, decimos que un paciente con hipertiroidismo es un paciente que está perdiendo peso, está acelerado, que tiene taquicardia y que tiene una sensación de calor permanente y está ansioso. No puede dormir y algunas veces produce diarrea, la enfermedad. Es una enfermedad que afecta más frecuentemente a las mujeres que a los hombres. En los hombres también se presenta y tiene las mismas características. Hay un grupo de pacientes como los ancianos, los mayores de 65 años, que en algunas ocasiones presentan hipertiroidismo que es monosintomático y es muy difícil a veces de pensar en esta enfermedad, y es el paciente que solo tiene diarrea, por ejemplo. Entonces le buscamos 1000 causas a la diarrea, funcionales, infecciosas, tumorales, etcétera, etcétera, y nunca encontramos la causa. Hasta que a alguien se le ocurre pedirle una TSH y una T3 y encontramos esos valores alterados. Del otro lado está la hipofunción. Entonces, si el hiper pierde peso, el hipo gana peso, ¿cierto? Las características, ya les dije, de la voz ronca, puede aparecer sordera, los derrames, puede haber somnolencias, los derrames se refiere a sangrados intermenstruales, generalmente tienen frío, la piel está pálida, fría y seca. La resequedad, la cerosis cutánea es una de las características casi infantables en el paciente hipotiroideo. Lo mismo que el pelo, se hace seco y frágil y puede haber galactorrea y amenorrea. Y puede haber secundariamente relacionado con la neurohipófisis un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y eso conducir a una hiponatremia. Entonces, siempre que empezamos de hiponatremia y es una hiponatremia hipovolémica isotónica, siempre debemos pensar en la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Se debe descartar la hipofunción glandular porque la hipofunción glandular, es decir, el hipotiroidismo por sí solo, produce un cuadro clínico similar. La siguiente. Es una comparación de lo que es nuevamente el hipo y el hiper. La modelo está más tendiendo a ser hipertiroidea que hipotiroidea, ¿cierto? ¿No le gustó, Diego? Bueno, pero entonces están ahí otra vez todas las características del hipotiroidismo. Había una cosa que no mencionamos, que es el estreñimiento. Mientras que en el hipertiroidismo lo que se presenta es diarrea. Ambas pueden tener debilidad muscular. La intolerancia al calor se presenta en el hiper. Por el contrario, en el hipotiroidismo el paciente está frío. Y hay una cosa que habla muchísimo la gente con respecto al hipotiroidismo y es la ganancia de peso. Entonces, la obesidad al hipotiroidismo, pero resulta que eso es el menor de los casos en porcentaje. Y algunos otros dicen, no, es que estoy enfermo de la tiroides o tengo tiroides, y entonces le echan la culpa a la glándula tiroidea, que no es responsable por ahí nomás sino del 10% de los casos de obesidad y sobrepeso. Pero una vez el paciente ha sido compensado, se le lleva al estado normofuncionante de la glándula con reemplazo, con levotiroxina, el paciente debe tener un peso normal. Lo que pasa es que si no cambia la dieta y no mejora ese aspecto, pues entonces seguirá obeso. Ahora sí pongamos la siguiente. Es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ante la sospecha de la patología tiroidea, lo primero que debemos determinar es la TSH. Y en este caso, típicamente la TSH está aumentada y la T3 y la T4 están bajas, ¿sí?
Entonces, una TSH mayor de 5 y la T4 baja, el diagnóstico es hipotiroidismo primario. Si la TSH está en más de 5 y la T4 normal, entonces es un hipotiroidismo subclínico. Pero si la TSH está baja y la T4 también están bajas, el hipotiroidismo es central, porque no depende de la glándula, sino depende de la secreción hipofisiaria. Fíjense que no hay TSH. Normalmente en el hipotiroidismo la TSH debe estar elevada. Entonces, ojo, cuando la TSH está baja y la T4 también, entonces el problema no depende de la glándula, sino de la glándula tiroidea, sino de la hipófisis. ¿Qué otros estudios debemos pedir para determinar el origen y saber dónde está el problema? Pues entonces se deben pedir la T3 y la T4, los anticuerpos antitiroideos, la bioquímica y el hemograma. Los anticuerpos antitiroideos es porque hay una entidad que está condicionada por la presencia de esos anticuerpos antitiroideos, que es la tiroiditis de Hashimoto. Y en ese caso el hipotiroidismo, pues entonces será un hipotiroidismo primario condicionado por esa situación, la presencia de anticuerpos contra las células tiroideas. La siguiente. Entonces, ya habíamos visto esto, que es la palpación de la glándula tiroidea, que debe ser anterior, lateral, observar la deglución, el signo de Pemberton, y las maniobras para palpar la glándula. La evaluación posterior, que es la maniobra de Kerbein, la maniobra anterior, que es la de Lahey, y el roce retrotraqueal. La maniobra de Pemberton es la que está en la foto, que es pedirle al paciente que eleve los brazos y entonces, al mantenerlos arriba, va a presentarse una plétora facial. Sigamos. La inspección y la palpación, nuevamente insistimos en esto, las dos maniobras que ya hemos visto. Recuerden que siempre se coloca por detrás, palpan el segundo y el tercer dedo, cada uno de los lóbulos, y le pedimos al paciente que haga una deglución, y por delante lo hacemos es con los dedos pulgares. Ahí que determinamos el tamaño de la glándula, la sensibilidad, si es dolorosa, si no es dolorosa, si se desplaza, la consistencia que tenga la glándula, y todo eso nos puede dar una idea del compromiso que tenga la glándula, si es de tamaño normal, si está aumentada, si el crecimiento es simétrico o es asimétrico, mayor de un nódulo, si presenta nódulos o un nódulo único, etcétera, etcétera. Toda esa información se puede obtener con la palpación. La siguiente. Estas son imágenes de estudios complementarios para estudiar la tiroides, la gamografía de tiroides. La imagen de a la izquierda es una imagen realizada en la Clínica San José de aquí de Cúcuta. Entonces presenta la glándula tiroides, es la que está localizada en el centro. Ustedes ven la mariposita y el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y ven que por encima aparecen otras imágenes, en este caso de color verde, redondeadas u ovaladas, que son las glándulas submaxilares. Más hacia atrás y hacia los lados se ven las parótidas. ¿Por qué? Porque lo que utilizamos es Tecnesio 99M, y aparte de introducirse la glándula tiroidea, también se introducen las glándulas salivares. Entonces, por eso se pueden ver las parótidas y las submaxilares. Y más arribita, en la imagen más grande, más panorámica, se alcanza a ver concentración en la boca. Eso es saliva marcada. Del otro lado hay varios ejemplos de alteraciones de la glándula, en su tamaño, en su morfología. En la primera, segunda, tercera, de izquierda a derecha, en esa, ustedes ven que la glándula tiroidea tiene un aspecto completamente irregular. Aparecen como unas porciones rojitas, otras que son más claras, otras que son negras. Esa es la característica del bocio multilobular. Encima de esa está otra que también tiene las mismas características, pero hay una roja más intensa, una zona localizada en el área del istmo y la base del lóbulo izquierdo. Entonces ese tiene un adenoma hiperfuncional. Un hipertiroidismo sería como el que está colocado abajo a la derecha. La glándula se ve aumentada de tamaño, pero es simétrica, pero es intensamente captante. Estas imágenes de la gamografía pues ayudan mucho también y complementan los exámenes tanto físico con la palpación y la inspección, como la determinación de las hormonas. Y nos ayudan a planear una terapia que, en el caso del hipertiroidismo, se hace con YO 131. Acuérdense que las hormonas tiroideas utilizan
el átomo de yodo, yodo estable, y lo que utilizamos aquí es un yodo inestable, que es el yodo 131, que ingresa a la glándula como ingresaría el yodo normal, suministrado a través de la alimentación, y se queda dentro de la glándula y produce un tipo de radiación que se llama la radiación beta. Entonces irradia a la glándula in situ. Y eso produce que la glándula deje de producir en exceso la hormona tiroidea. Finalmente, lo que ocurre es que el efecto de la terapia, pues entonces lleva al paciente a un estado de hipotiroidismo. El hipertiroidismo es mucho más molesto para el paciente. Un paciente hipertiroideo, digamos que su calidad de vida está muy deteriorada. Mientras que el hipotiroidismo es mucho más fácil de tratar, solo se trata con una sola tabletica, es la levotiroxina, y de acuerdo con la cuantificación de las hormonas, la TSH, la T4 libre, pues entonces se va cuadrando la dosis. Acuérdense que la levotiroxina es el fármaco que tiene más cantidad de dosis para prescribir. Ustedes piensan en cualquier medicamento y todos tienen 2 o 3. Captopril, 25 y 50. Losartán, 50 y 100, no más, 2. En cambio, levotiroxina tiene 11 presentaciones. ¿Para qué? Para ir haciendo un ajuste fino del tratamiento del hipotiroidismo hasta llevar al paciente a un estado eutiroideo, donde la TSH esté en valores normales y la T4 libre también esté en valores normales. La siguiente, Diego, por favor. Ya les había mencionado las paratiroides, y si vemos la glándula tiroidea por detrás, entonces como el diagrama que está ahí, y cada una de esas figuritas amarillas son las glándulas paratiroides, que están situadas, entonces dijimos, en la cara posterior y medial de los lóbulos laterales de la tiroides, una superior y otra inferior. Normalmente son 4, pero puede haber variantes anatómicas, que alguno tenga 2 nomás, o 3, etcétera, etcétera. La arteria tiroidea superior e inferior son los que les producen la irrigación, los nervios que acompañan a las arterias, y hay un drenaje linfático, al igual que el drenaje tiroideo que termina en la yugular interna. Sigue. Recuerden ustedes que la glándula paratiroides produce una hormona, sí, déjala siguiente, que es la PTH, que es la paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Pues entonces lo que hace es que regula el metabolismo óseo y las concentraciones de calcio y fósforo. Entonces, está compuesta también el magnesio, y dentro de mantener el magnesio dentro de los límites normales, y actúa sobre receptores específicos, en particular en el hueso, en el riñón y en el intestino. ¿En el hueso para qué? Bien sea para la absorción o la resorción de calcio. En el riñón, para el filtrado y la reabsorción del calcio. Y en el intestino, para la absorción intestinal del calcio que nosotros ingerimos a través de los alimentos lácteos principalmente, por ejemplo. Cuando hay alteraciones, pues entonces también podemos llevar a un estado de hiperparatiroidismo o un estado de hipoparatiroidismo. Y cada uno de esos pues tiene un cuadro clínico característico. En el hiperparatiroidismo, causado por un adenoma de la glándula paratiroides, lo característico es que la PTH, la paratormona, esté muy alto, y también el calcio. Y eso pues entonces tiene algunas complicaciones, como la formación de cálculos de calcio en la vía urinaria, hipercalcemia, deshidratación, y algunas veces, si no se diagnostica a tiempo, un estado de estos puede llegar a ser muy grave para el paciente. Sigamos. Entonces ahí está el diagrama de cómo se relaciona a través de la calcitonina, pues entonces se inhibe la liberación del calcio por el hueso, y la hormona paratiroidea lo que hace es la liberación de calcio por el hueso. Entonces salen los iones de calcio, se baja la concentración del calcio en sangre, entonces la glándula paratiroides lo que hace es que corrige esta situación y mantiene entonces la homeostasis del calcio. Acuérdense que el calcio y el fósforo van unidos, pero ahí interviene obviamente y participa de manera activa el riñón en las concentraciones de calcio y fósforo. Y cuando hay alteraciones en la función renal, pues entonces también pueden aparecer alteraciones de la hormona paratiroidea. En la enfermedad renal crónica hay un hiperparatiroidismo secundario, y este mismo hiperparatiroidismo secundario puede generar un hiperparatiroidismo terciario, que eso es un poquito más complicada la cosa.
Sigamos. Entonces, el hiperparatiroidismo es una alteración que consiste en que las glándulas paratiroides secretan una mayor cantidad de la hormona paratiroidea y puede ser primario, secundario o terciario, o puede ser ectópico y congénito incluso. Sigue. Entonces, primario, cuando existen niveles normales de calcio en la sangre, pero ya la paratormona está alta. Secundario, los niveles de calcio bajan en la sangre. Y terciario es una o más glándulas paratiroides se vuelven autónomas. Entonces, ese es un problema que ocurre muy frecuentemente, como se los mencionaba, en la enfermedad renal crónica. Tumores que producen PTH puede haber, algunos tumores, por ejemplo, de pulmón, pueden producir PTH y tener un cuadro de hiperparatiroidismo del paciente. Y eso ser como una manifestación paraneoplásica. El congénito, afortunadamente, es muy raro y se debe a una respuesta frente a un hipoparatiroidismo originado en la madre. Entonces, las glándulas paratiroides en el recién nacido presentan una actividad exagerada y el paciente presentar un cuadro de hiperparatiroidismo neonatal. ¿Sigue? Los síntomas, entonces, pues son astenia, fatiga, pérdida de peso, dolor epigástrico, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolores óseos, fracturas fáciles, porque como se pierde tanto calcio de los huesos, pues entonces, para decirlo en términos de las señoras, se descalcifican los huesos. Pues entonces la matriz ósea y el hueso, la tabla ósea, el esqueleto, pierden consistencia y dureza, entonces por eso aparecen las fracturas. Son fracturas fáciles que nosotros denominamos fracturas por fragilidad. Eso es lo que pasa de manera similar en la osteoporosis. También se pueden alterar y deformar los huesos. Habíamos mencionado la nefrolitiasis. Las arterias se calcifican si tienen depósitos de colesterol, entonces las arterias se vuelven duras y calcificadas. Hipotonía de los músculos y de los ligamentos, hiporreflexia, atrofia muscular, insuficiencia gonadal y menopausia precoz, calcificaciones oculares, confusión, apatía y letargia. Estos últimos generalmente están relacionados con los niveles de calcio. Cuando el paciente tiene hiperparatiroidismo hipercalcémico, entonces cuando se superan los niveles de 12 miligramos por decilitro, acuérdense que normal es hasta 10.5 y por encima ya llamamos hipercalcemia. Pero en los casos extremos, cuando está por arriba de 15 miligramos, entonces el paciente está muy deshidratado y también tiene manifestaciones de tipo neurológico como estas que estamos diciendo. No solo confusión y letargia, sino que puede aparecer también estados de un compromiso mayor de la conciencia. La siguiente, Diego. El evento contrario, en que no se produce la hormona paratiroidea, entonces tenemos el hipoparatiroidismo. Y lo que lleva esto es a la hipocalcemia. Y la consecuencia de la PTH baja es que entonces vamos a tener fosfatos altos y un aclaramiento disminuido del fosfato por la orina. Entonces, debemos investigar un hipoparatiroidismo en los casos de hipocalcemia, que sean hipocalcemia que no tengan una causa determinada. Es frecuente en las hipocalcemias y no son debidas, y son pues un cuadro de hipoparatiroidismo, pero no por un daño de la glándula, es en los casos que cada vez por fortuna se ven menos y son los pacientes que van a cirugía porque tienen un tumor bien diferenciado de la glándula tiroidea y el plan quirúrgico es hacer una tiroidectomía total o cercana a lo total. El cirujano durante el acto quirúrgico debe identificar las glándulas paratiroideas. Y por el tamaño que tienen, pues imagínense que puede ser tan grande como una lenteja o un poquito más grande. Entonces, debe ver las glándulas y debe como sembrarlas nuevamente ahí en el cuello para que las glándulas no mueran y puedan seguir funcionando y secretando la paratormona. Pero hay casos en los cuales pues, el tumor ha crecido, no se pueden identificar las glándulas, etcétera, etcétera, pueden haber circunstancias diversas. Entonces, al sacar la glándula tiroidea, se sacan también las glándulas paratiroideas. Y en ese caso, el paciente desde el postoperatorio inmediato va a tener un cuadro clínico de hipoparatiroidismo, con hipocalcemias muy severas. En esos casos, la reposición de calcio debe hacerse por la vía parenteral.
y van a requerir cantidades de calcio grandísimas. Normalmente cuando prescribimos calcio a un paciente le damos 600 hasta 1200 miligramos al día. En estos casos el paciente puede requerir 6000 y aparte de eso toca que darles también calcitriol. Bueno, la siguiente, Diego. Los síntomas pues son los debidos a la hipoglicemia como fatiga, astenia, adelgazamiento, anorexia. Fíjense que se parecen a todos. Trastornos del crecimiento óseo y dentario, pero eso generalmente cuando ocurre en los pacientes jóvenes. La piel es áspera y seca como en el hipotiroidismo. También como en el hipotiroidismo el cabello se vuelve frágil y se cae fácilmente. Existe el edetismo cardiovascular, que es que el pulso es muy amplio. Pueden haber flatulencias, vómitos, entonces hay manifestaciones gastrointestinales, cólicos, manifestaciones del sistema nervioso central como cefaleas, vértigos y dolores diversos, y pueden presentarse también alteraciones visuales y auditivas. Entonces fíjense que el cuadro clínico es muy diverso y compromete varios órganos y sistemas y no es nada específico. Entonces a veces también es un poco difícil establecer ese diagnóstico, pero cuando tengamos algunas de estas cosas, entonces siempre recuerden que hay que determinar los electrolitos en los pacientes que tienen estados confusionales, a los cuales generalmente ya se les hizo una tomografía y no tienen una enfermedad cerebrovascular, no tienen una lesión inflamatoria ni infecciosa, ni tienen una lesión tumoral. Entonces los clasifican como que tiene una alteración de tipo metabólico con una encefalopatía. Cada que determinemos los electrolitos, no solo nos quedemos en el sodio y en el potasio y en el cloro que viene ahí pegadito, sino que pensemos en el calcio y pensemos también en el magnesio, que muchas veces esas alteraciones nos pueden explicar por qué el cuadro clínico del paciente. Y al hacer la investigación de por qué están alterados esos electrolitos, podemos llegar a diagnósticos como estos, hiper o hipoparatiroidismo. La siguiente. El síndrome de tetania, pues entonces ya es por un déficit muy severo de calcio. Entonces, hay dos tipos, que es la tetania latente y la tetania manifiesta. En la latente, se producen las crisis frente a estímulos y circunstancias, entonces son provocados. Y la manifiesta es que se produce de manera espontánea. Dentro del cuadro clínico, la tetania puede ser aguda o crónica. Digamos, para que veamos los signos clínicos. Bueno, deja eso. Entonces, la tetania puede ser aguda o crónica. Y en la tetania aguda lo que aparecen son parestesias, contracciones musculares dolorosas y el espasmo carpopedal. El espasmo laríngeo también puede aparecer y las manifestaciones del estridor, pero hay taquicardia, apnea, vómitos e hipertermia. Y en la crónica, fíjense cómo se manifiesta por un estado depresivo y serodermia, es decir, la piel está reseca. Y eso nos llevaría a pensar que el paciente lo que probablemente tenga es un hipotiroidismo. El cabello es áspero y grueso, cataratas, dientes hipoplásticos, arritmias, etcétera, etcétera. Y ahí están los signos, arriba a la derecha el de Chebostek, que es al percutir el macetero, el signo carpopedal, que entonces es la contracción de la mano y de los dedos al inflar el manguito del tensiómetro, y el paciente pues entonces tiene manifestaciones en los reflejos osteotendinosos, en este caso hiperreflexia, y alteraciones que se pueden ver en el electrocardiograma. ¿Sigue? El signo de Trousseau, que se observa con los dedos de la mano que se colocan en flexión y el dedo pulgar en aducción forzada, al mismo tiempo que la mano se ahueca. Se hace así como si estuviera esperando algo. Bueno, sigue a ver si alcanzamos en estos 9 minuticos que nos faltan. El signo de Weiss es percutir la rama temporal del nervio facial, que provoca la contracción de los músculos orbiculares superciliar y frontal. Y el de Chebostek, ya lo habíamos visto, que consiste en percutir la mitad de una línea imaginaria trazada entre el conducto auditivo externo a la comisura bucal, y la respuesta normal es que se obtiene una contracción de los músculos de la cara, de ese mismo lado. Entonces eso desvía la comisura labial. Sigue. Todos esos son signos que aparecen en las hipocalcemias severas. El signo de Escherichia, que es percutir la comisura labial, y entonces hay una propulsión de los labios hacia adelante. Y hace como una maniobra de, como si fuera a hacer chupeteo.
Y la hipernea, pues entonces es pedirle al paciente que respire de forma profunda 18 veces por minuto, entre 5 y 15 minutos, y se evidencia una tetania aguda que exacerba los signos. Eso ya no se debe hacer porque el paciente puede complicarse. Pues entonces, está referido en los libros y listo. La suprarrenal. Entonces, de las suprarrenales, pues entonces recuerden que hay la médula y la corteza suprarrenal, que son glándulas pequeñas, que están localizadas en el polo superior de ambos riñones. Sigamos. Y los trastornos que entonces tenemos que ver es que de la médula suprarrenal se producen las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Y de ahí debemos colegir que entonces uno de los problemas que puede aparecer, y el más grave, es el feocromocitoma. Y hay feocromocitoma benigno y hay feocromocitoma maligno, ¿cierto? Y los tumores secretores de catecolaminas también pueden ser neuroblastomas o ganglioneuromas. En el feocromocitoma, entonces debemos tener en cuenta que el paciente está hipertenso, que tiene palpitaciones, que hace calambres, que presenta cefalea, palidez y sudoración. Pero en ellos lo característico es que la hipertensión no es sostenida, como la hipertensión idiopática, ¿cierto? La hipertensión arterial sistémica que nosotros vemos en la mayoría de los pacientes hipertensos, sino que se presenta es en crisis. Y en esos casos, pues entonces sigue, debemos proceder a hacer los exámenes complementarios. La siguiente, Diego, para determinar las hormonas. Entonces hay productos metabólicos en orina, mirar la adrenalina y la noradrenalina, pero también los metabólicos son el ácido vanil-mandélico y el ovomanílico. Ahí están los valores normales en orina de 24 horas, y si exceden eso, pues entonces llevamos al paciente a hacerle imágenes. Las imágenes pueden ser resonancia de las glándulas suprarrenales, y hay también estudios funcionales hechos en medicina nuclear. La meto-yo-bencilguanidina, marcada con yo 131, se concentra en la glándula y podemos diagnosticar si es unilateral o bilateral, o si obedece a una secreción ectópica de la glándula, de otras glándulas, como vimos, por ejemplo, los paragangliomas, que esos son capaces de producir este tipo de hormonas. Sigue. De la corteza, entonces, ahí están los mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos en cada una de las zonas. ¿Y qué producen? Pues producen aldosterona, producen cortisol y producen dihidroepiandrosterona y androsterona en los andrógenos. Entonces, ellos también pueden alterarse por una secreción aumentada, llevaríamos a un hiperaldosteronismo, a un aumento en los glucocorticoides, y en ese caso, pues entonces tendremos un síndrome de Cushing, pero primario de la glándula suprarrenal, y en los andrógenos también podemos llevar a unos casos de hiperandrogenismo. Sigue. Por insuficiencia de la glándula suprarrenal, entonces, en la corteza, en la insuficiencia renal suprarrenal, está mal la diapositiva de decir es insuficiencia suprarrenal aguda, se produce un síndrome que tiene un nombre muy alemán, el Waterhouse-Friderichsen, que eso ocurre es por necrosis de la glándula y está asociado a infección severa por meningococo. Y la insuficiencia suprarrenal crónica, no es renal, es suprarrenal crónica, es el síndrome de Addison. Sigue, Diego. En estos casos de la insuficiencia suprarrenal crónica y el Addison, muchas de las causas son infecciosas, y entre esas infecciosas, pues entonces están las infecciones por hongos con compromiso sistémico y la infección de la tuberculosis. El Waterhouse-Friderichsen, entonces, es una deficiencia de cortisol y de aldosterona, entonces el paciente presenta con dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia y crisis de hipoglicemia. Entonces, un paciente que está hipoglicémico y que está febril, hay que pensar en eso, y sobre todo si tiene un proceso infeccioso. Porque como ya les dije, eso lo que ocurre es un deterioro súbito en la función de las glándulas suprarrenales y pierden toda su secreción, especialmente de cortisol y aldosterona. La siguiente. Y en el Addison, pues entonces ya es en forma crónica. Esos pacientes tienen una característica, y es que tienen una astenia, una pereza para hacer cualquier cosa, pero se pigmentan.
pierden peso y también tienen hipotensión y pueden tener trastornos digestivos. Y tienen deficiencia de glucocorticoides. Como los glucocorticoides son uno de los contrarreguladores, ya hemos dicho también la hormona del crecimiento y por ahí está metida el glucagón, entonces los pacientes pueden presentarse también con episodios de hipoglicemia. Pero lo característico es que sean pacientes que pierden peso, que están hipotensos y que cambian la coloración de su piel, se vuelven más oscuros. Entonces siempre hay que mirar cómo está la cantidad de glucocorticoides de ellos y cómo está la glándula suprarrenal por las imágenes. Sigue, Diego. El Cushing ya lo mencionamos, y el aldosteronismo primario es el síndrome de Cohn. Entonces ahí lo que tenemos es un aumento de la aldosterona y eso lo que produce también es otro cuadro, mire, muy parecido a la diabetes insípida porque se caracteriza por polidipsia y poliuria y también están con hipertensión arterial y trastornos neuromusculares. Sigue, Diego. Bueno, y para terminar, pues entonces la otra glándula que tiene funciones endocrinas es la glándula pancreática. Y en eso, sigue Diego, pues entonces la mamá de todas las enfermedades endocrinas es la diabetes mellitus. Dos palabritas sobre diabetes porque lo verán en otros apartados, en otros capítulos, pues hay una diabetes tipo 1, otra diabetes tipo 2. En la 1 pues hay una deficiencia absoluta de secreción de la insulina, los pacientes son insulinodependientes. Y en el tipo 2, pues entonces aparece ya es en el curso de la vida y tiene que ver con otros factores determinantes como la obesidad y el sedentarismo. Sí, claro que ahí nos faltaría mencionar las otras diabetes que son la diabetes gestacional y la diabetes inducida por medicamentos. En la historia clínica, pues entonces, como de todo paciente, debemos saber los antecedentes personales, los hereditarios son muy importantes, los socioeconómicos, los hábitos, generalmente la anamnesis alimentaria, porque el paciente seguramente no está haciendo una dieta apropiada, sigue, y tampoco hará ejercicio, será muy sedentario. Y en el examen físico, pues entonces está todo esto, mirar la talla, la piel, el estado de las mucosas, las uñas, etcétera, etcétera. Y en el examen físico, pues entonces hay que determinar todas las características del paciente y hacer las pruebas, obviamente, que nos van a determinar los niveles de glicemia. Y considerar los estados si se trata de glicemia en ayunas o glicemia luego del estímulo o glicemia en cualquier momento del día. ¿Sigue? Ahí están 200 miligramos al obtener al azar. Glicemia plasmática en ayunas mayor de 126 o una glicemia mayor de 200 a la segunda hora poscarga durante la prueba de tolerancia. Eso nos hace el diagnóstico de diabetes. Y está muy clarito. Esos son los criterios aceptados universalmente y propuestos por la ADA y aceptados por la ALAT, por la Asociación Colombiana de Diabetes. ¿Seguimos? Bueno, las categorías, pues entonces ya decimos que si está por debajo de 100 en ayunas es normal, entre 126 alterada. Doctor, es en cualquier momento se corta. Sí, bueno, creo que ya viene la última diapositiva, Diego. Creo que falta. Bueno, entonces, pues esto tiene que ver todo con diabetes. Pasa a la otra. Otra. Bueno, esto lo van a ver ahí, hasta pie diabético, ¿no? El pie diabético